Vamos a abrir ahora la palabra en el libro de Deuteronomio, capítulo 32 y versículo 14. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Por tanto, el escritor bíblico compara la fortaleza, grandeza y omnipotencia de Dios, comparándola, contrastándola con la omnipotencia y grandeza de los ídolos de este mundo, de los recursos humanos, para llegar a la conclusión de que solo Dios es verdaderamente omnipotente. A Dios se le conoce de distintas maneras y Él ordenó que se escribiera su palabra con un propósito esencial, que la gente, el hombre, le conozca. Por sus perfecciones, que se llaman atributos, conocemos cómo es Dios. Preguntamos cómo es Dios y la Biblia responde: Dios es omnipotente. ¿Cómo es Dios? Dios es omnisciente. Y todas esas perfecciones de Dios nos revelan la grandeza admirable de este Dios, que es nuestro Dios personal, pero que es el Dios eterno, infinito, creador del cielo y de la tierra. No hay duda ninguna que Dios es un ser cuestionado y es un ser puesto a un lado, no solamente en el mundo en general, sino que también está desapareciendo de la predicación bíblica. He estado leyendo estos días, en el tiempo que tenía libre, un libro pequeño, pero que no tiene pérdida ninguna, que se llama La predicación de la verdad según la Biblia. Y en ese libro se nos dicen cosas muy interesantes y se nos afirma que el predicador es portavoz de Dios en la medida en que usa la palabra de Dios. Y este libro decía que la predicación consiste en presentar a Dios ante los hombres. Y si al término de la predicación el hombre no conoce un poco más de Dios, no hemos cumplido el objetivo que la predicación tiene. Por tanto, mi responsabilidad esta mañana y siempre es que vosotros podáis conocer a Dios mejor cuando terminemos esta reunión. Como siempre, hay tres cosas que quiero mencionar en los atributos de Dios. Primeramente, la perfección en sí, que es la omnipotencia. En segundo lugar, la evidencia bíblica sobre esa perfección divina. Y finalmente, considerar la consecuencia que ese estudio, esa consideración, esa reflexión debe producir en vuestra vida y en mi vida personal. Primeramente, pues, la perfección. Cuando se define omnipotencia en general, se habla de la total capacidad de alguien para hacer todo cuanto quiere sin límite alguno. Indudablemente no hay ningún ser de la creación de Dios que pueda afirmar una cosa semejante. Nadie puede decir que Él hace todo cuanto quiere sin límite alguno, porque todos somos finitos y todos somos limitados. Pero cuando yo llevo esto a la persona admirable de nuestro Dios, creador del cielo y de la tierra, descubro que es la perfección divina por medio de la cual Dios ejecuta todo cuanto desea mediante su absoluta voluntad. Es decir, Dios determina, Dios expresa la voluntad y esa voluntad de Dios se realiza siempre, sin ningún límite posible, alcanzando todo cuanto Dios se ha propuesto alcanzar. Ahora alguien me dice todo, le diré que la única limitación a la omnipotencia de Dios está en lo que pudiera suponer un conflicto con las otras perfecciones. Por ejemplo, ¿Dios puede hacer todo? Sí, pero Dios no puede mentir. Dios puede hacer todo sin duda ninguna, pero Dios no puede pecar. Dios puede hacer todo, no hay duda que puede hacerla, pero Dios no puede cambiar. Por tanto, la omnipotencia de Dios está vinculada al resto de sus perfecciones y no hace Dios nada que pueda contradecir alguna de ellas. Por eso es necesario estudiar y conocer las perfecciones de Dios, los atributos de Dios, para conocer mejor las acciones omnipotentes de Dios. La Biblia habla permanentemente a lo largo de toda ella de la omnipotencia divina. La realidad de su poder está expresado en muchos textos de la Escritura. Seleccionemos solamente uno de ellos. En Job capítulo 9 y versículo 12,
Leo en la Nueva Versión Internacional y dice de esta manera: si de algo se adueñara, es un condicional, no dice que Dios se adueña de algo, pero si se adueñara de algo, ¿quién le hará desistir? La afirmación del salmista es muy paralela a esto, y el escritor dice así: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso lo ha hecho. Salmo 115, versículo 3. Ahora, esta mañana hemos cantado algo que tiene que ver con la omnipotencia de Dios. Nada hay imposible para Dios. Por eso, la gran bendición que tiene el creyente es precisamente esta. A veces nuestros problemas son muy grandes, nuestros conflictos muy intensos, nuestras dificultades muy numerosas. A veces pensamos que no hay solución para nuestro devenir diario, y de pronto me voy a la Biblia y la Biblia me dice: recuerda esto, nada hay imposible para Dios. La omnipotencia de Dios viene como una de sus perfecciones a consolar nuestra alma, a orientar nuestro camino, a dar rumbo a nuestra vida, a hacernos sentir en la presencia de aquel que es omnipotente en todo el amplio sentido de la palabra. Es más, Dios no necesita hacer algo. Solamente es suficiente para Dios la expresión de su palabra para que se cumpla el propósito. Leo el Salmo 62 y el versículo 11. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. ¿Notasteis? Dios habló. Y cuando dice he oído esto 2 veces, está hablando de un superlativo. Por tanto, el Dios de la Biblia habla una sola vez y es como si reiterase esa misma instrucción varias veces. Todo cuanto Él dice se ejecuta y se hace. Ahora quiero recordaros que Dios es fiel. ¿Lo creéis? Dios es fiel. Hay en nuestra vida elementos y evidencias de que Dios es fiel. De manera que esa fidelidad está unida al atributo de su omnipotencia. Por eso dice el Señor en Mateo capítulo 5 y versículo 18 estas palabras: porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de ningún modo de la ley hasta que todo se haya realizado. Dios dijo su palabra y se cumplirá inexorablemente. ¿Por qué? Porque no solamente la dijo Dios, sino que la hace omnipotente porque expresa su determinación personal. Cristo nos hace pensar y reflexionar en algo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Cómo me condiciona este versículo últimamente? Cada vez que tengo el privilegio de ministrar la palabra de Dios delante de mucha o de poca gente, este versículo marca inexorablemente mi punto de orientación. No es mi palabra la que Dios bendice, es su palabra. Y lamentablemente en el mundo evangélico de hoy, la palabra de Dios está siendo colocada un tanto a un lado para usarla como instrumento al servicio del predicador. Quiero deciros, queridos hermanos, que esta mañana lo que yo diga no tiene ningún valor. Lo importante es aquello que Dios dice por medio de su palabra y que yo quiero en honestidad expresaros hoy. El Dios de la Biblia ejecuta sus planes, los lleva a cabo porque es omnipotente. Mira el alcance del poder de Dios. Daniel capítulo 4, versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados ante Él como nada, y Él hace lo que le place con el ejército del cielo y con los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué estás haciendo? Dios es el soberano que impone su determinación a las criaturas del mundo, a los hombres limitados como somos, y también a los ángeles. Es más, la ejecución de todos sus planes es una realidad que la historia de la humanidad pone de manifiesto. Leo el Salmo 33 y el versículo 11.
El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los designios de su corazón por todas las generaciones. Miramos nuestro entorno y sentimos, humanamente hablando, desde el punto de vista del hombre, una profunda conmoción cada día. ¿Qué va a pasar mañana? Los conflictos de las naciones, los problemas sociales, las enfermedades están condicionando el pensamiento del hombre y orientándolo hacia el poder del hombre, a ver cómo el hombre puede solucionar esto. Quiero deciros que la Biblia revela que toda la trayectoria de la humanidad está bajo el control de Dios y que Dios ha determinado una forma de tránsito de los hombres por este mundo, controlando las cosas de modo que todas ellas se cumplan y se pongan al propósito de su designio y de su voluntad. No hace falta que vayamos mucho a la profecía, tan solo una referencia. Voy a la carta segunda a Tesalonicenses y cuando abro esa carta hay un problema en aquella iglesia que tiene que ver con la venida del Señor, con el tiempo de la tribulación, con el hombre de pecado, todo eso que a veces escapa al control de nuestra mente porque para algunos, y no hay duda que es así, son asuntos un tanto elevados. Pero quiero deciros algo muy simple, muy sencillo, que todos podemos entender. Cuando Satanás, el primer pecador de la creación de Dios, se levanta contra Dios, determina colocar su trono de gobierno, al lado del trono de Dios. Y dice que los ángeles le servirían a él, un gobierno paralelo al de Dios. Dios, ocúpate de tus cosas, yo de las mías. Y el Dios omnipotente, soberano, discierne el pensamiento del corazón de Satanás. Sin que él hubiera hecho todavía nada, ya lo conoce, lo destituye de su ministerio, lo arroja a la tierra y Satanás viene con un propósito específico al mundo de los hombres. Producir una sociedad contraria a la voluntad de Dios. Un sistema religioso absolutamente diferente al que Dios establece y colocar a Dios a un lado y los hombres iniciar y que los hombres inicien un camino diferente a la voluntad de Dios y al pensamiento de Dios. Y este propósito suyo tiene un objetivo final: colocar a un hombre en el trono que corresponde a Dios para que el mundo le adore. Y la Biblia me dice que Dios ha estado controlando desde el principio esto. Y dice que un día Dios permitirá por un tiempo muy pequeño que el proyecto diabólico para el mundo se cumpla y un hombre ocupe el centro del pensamiento y de la adoración de todo el mundo y aparentemente ha ganado en su guerra contra Dios. Pero me voy al Salmo 2 y leo aquella determinación del Omnipotente. He puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Nota lo que dice el versículo. Yo hubiera dicho ese versículo de otra manera. Pondré un día a mi rey sobre Sión. Pero el versículo habla de un tiempo pasado. ¿Por qué? Porque Dios ha determinado que eso sea así y simplemente por el hecho de que Él lo determinó, el Salmo lo da como algo cumplido. Un día el Señor, Rey de reyes y Señor de señores, vendrá a este mundo. Eliminará toda la resistencia de los hombres contra Dios. Se sentará en el trono de Dios en la tierra para gobernar la tierra por un tiempo y nosotros reinaremos también con Él. ¿Cuánta importancia tiene este atributo? ¿Cómo es posible que un programa como este esté detenido? Satanás está intentando ejecutarlo permanentemente. Ahí tienes todos los movimientos sociales del mundo de hoy, la que se llama ideología, no importa cuál sea. Todo ese asunto es contrario absolutamente a la voluntad de Dios. Y el hombre piensa que va a conseguir su propósito definitivamente. ¿Sabes qué dice el Salmo? El que está en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. A veces nosotros tenemos un poco de miedo en confrontar nuestra idea con la idea contraria a la voluntad de Dios. Estamos escondiéndonos. Ya no se habla, desde el púlpito, yo el primero, ya no se habla de sexo. ¿De qué hablamos? De género.
Quiero deciros, queridos hermanos, que el programa diabólico ataca permanentemente y de forma especial el ministerio de la Iglesia. Y yo no puedo sino sujetar este ministerio a la palabra de Dios y anunciar esta mañana con toda la fuerza que me sea posible que frente a toda la oposición de las naciones del mundo, sus programas, frente al gobierno de Satanás que ejerce sobre todos los estados de la tierra, Dios es omnipotente. Y esta es la gran bendición que podemos sentir, experimentar en esta mañana cada uno de nosotros. En segundo lugar, ¿cuál es la evidencia de esa omnipotencia? Abro mi Biblia. Si yo quiero estudiar algo, una doctrina bíblica, hoy las tenemos sistematizadas, ¿verdad? Bueno, vamos a estudiar doctrina de la Iglesia y habitualmente se empieza por Hechos capítulo 2. Bueno, está muy bien. Pero para poder sistematizar una verdad bíblica tengo que leer la Biblia. ¿Cuánto de la Biblia? Toda la Biblia. Quiero demostrar a la luz de la Biblia que Dios es omnipotente. ¿Por dónde empiezo? Génesis capítulo 1, versículo 1. ¿Y por dónde termino? Apocalipsis capítulo 2, versículo 21. Y abro la Biblia y descubro la omnipotencia de Dios en la creación. Escucha la palabra o léela, ábrela si tienes la Biblia ahí a mano y verás que dice la Biblia que en el principio, es decir, cuando nada existía, Dios creó los cielos y la tierra. Y de pronto me da la descripción de cómo hizo Dios para crear. Y no hay duda ninguna que nos gustaría que Dios estuviese sudando para poder traer a la existencia el universo. ¿Qué es lo que hizo Dios? Abro la Biblia, sigo leyendo y leo estas palabras. Y dijo, Dios, sea la luz. Y fue la luz. Solamente su palabra. La omnipotencia de Dios se manifiesta porque Él dijo, dice el salmista, y fue hecho. Él mandó y existió. Salmo 33, 9. Ahora me voy al Nuevo Testamento y digo, frente a un mundo que niega la creación, ya no tanto. Si tú observas un poco el mundo científico, yo tengo personas que leen asuntos científicos. Entre nosotros esta mañana me pueden rectificar si no es así. Desde aquella historia de la evolución darwinista hasta el Big Bang ha avanzado mucho la ciencia. Y hoy en día ya se está hablando de creación inteligente. Y no estoy hablando de cristianos evangélicos, estoy hablando de científicos. Hace un tiempo se ha inaugurado, creo que es en Suiza, el acelerador de partículas. ¿Sabéis lo que es eso, verdad? Los científicos estaban tratando de encontrar el chispazo de luz inicial del universo. Se habla de ese acelerador hoy. Ha sido la inversión más ruinosa que los científicos han realizado. Pero voy a mi Biblia y leo esto. En el principio Dios creó. Y salto en el tiempo. Y voy a un libro del Nuevo Testamento, escrito para creyentes, y leo estas palabras. Por la fe entendemos, no creemos, entendemos que el universo fue totalmente organizado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Bueno, tenemos que tener un tanto de cuidado con esta última parte del versículo, porque algunos dicen, ¿ves? Había algo que no se veía y Dios usó eso para crearlo. Bueno, algunos te hablarán del Big Bang. Yo no tengo ni idea de eso. Dios me libre de meterme en un tema que no conozco. Pero voy a aceptarlo. ¿Puedo aceptarlo esta mañana? Sí, lo voy a aceptar. Todo cuanto hay se produjo por una explosión cósmica de una materia comprimida de tal manera que detona. Bueno, dicen los científicos. ¿Quién puso la materia ahí? Porque nada es eterno. Por tanto, detrás de cualquier proceso, no me importa cuál sea, hay una figura. Y esa figura es Dios mismo. Y yo creo, entiendo, discierno, comprendo que el universo fue enteramente creado por la omnipotente palabra de Dios. Pero no solamente lo creo. Porque una cosa que tú pones en marcha, tarde o temprano se deteriora y para.
El otro día salí para aquí para saludar a los pastores el miércoles pasado y salí de casa y dije, es temprano, 10:10. Y llegué y fuimos a tomar un café juntos. Yo dije, bueno, es temprano, 10:10. Sin darme cuenta, ¿sabe lo que había pasado? El reloj lo tenía sin pila, estaba parado, siempre era temprano para mí. Ese reloj, construido con toda la ciencia humana, ¿por qué se para? Bueno, se para porque es un elemento construido por el hombre. Yo miro todo el universo y descubro que el Dios de la omnipotencia ha provisto de todos los recursos, de los más elementales hasta los más grandes, para sustentar armónicamente todo cuanto él hizo. Escucha el libro de Job, capítulo 8, versículo 11. ¿Crece el junco sin lodo? No. ¿Crece el prado sin agua? No. El Dios que crea el junco le da los materiales suficientes para que pueda alimentarse y seguir adelante. Y el Dios que crea la hierba le da el alimento, los nutrientes por el agua para que pueda mantenerse. Es más, me voy a la Biblia. Sigo preguntando, ¿es posible esta omnipotencia conservadora de Dios? Y me voy al Salmo 104, versículo 30. Y en ese versículo leo estas palabras. Habla de los animales, de la vida aquí en la tierra, y dice, le quitas el aliento, el hálito, y mueren. ¿Qué más? Envías tu espíritu y renuevas la faz de la tierra. De manera que el Dios de la Biblia está no solamente en el poder creador, sino en el poder conservador. ¿Y cómo conserva? De la misma manera que crea. Voy a Hebreos capítulo 1 y versículo 3, y allí me dice que todo el universo fue creado y conservado por su palabra. El Dios de la Biblia ha dicho un día, sea el día y la noche, el verano y el invierno, el calor y el frío, la sementera y la siega. Y desde que Dios dijo eso, esto se produce inexorablemente a lo largo de la historia de la humanidad. La precisión de los astros conmociona. Tenía un amigo, muy amigo mío, algunos de aquí lo conocen, se llamaba Jesús Rico. Yo no sé si todos conocisteis o algunos de los mayores, sí. Vivía en Cangas, este era un científico. Científico y como científico un hombre un tanto extraño en algunas cosas. Era doctor en matemáticas y resulta que le gustó tanto la enseñanza de niños que se hizo maestro nacional y daba clases en un colegio en Cangas, pero era astrónomo además, no astrólogo, astrónomo. Recibía fotografías de las sondas Mariner en aquel tiempo y me llamaba y me decía, ¿quieres venir a ver algo muy bello? Bueno, iba, estaba con él un rato, charlábamos y un día me dijo, te voy a decir un secreto, no lo digas a mi mujer, por favor. Mandé pulir un espejo a Alemania porque el telescopio que tengo no es bastante potente. Y yo le dije, eso debe ser muy caro, ¿verdad? Dijo, muy caro. Por eso no se lo digas a mi mujer. No, en absoluto, no quiero conflictos matrimoniales. Por fin llegó el espejo, montó el telescopio y me dijo, ayer lo puse en marcha, quiero inaugurarlo hoy, os invito a cenar. Y allí fuimos, Esther y yo, a Cangas, a cenar. Las dos mujeres se pusieron a hablar de no sé qué, y Rico me dio una lección de astronomía y especialmente de manejos de telescopio. Bueno, y me dice, ¿qué querrías ver? Y yo, que soy un ignorante en esto también, se me ocurrió decirle, me encantaría ver Júpiter. Y él miró el reloj y dijo, está todavía muy bajo. Sacó su regla de cálculo, nunca utilizó una calculadora electrónica. Cuando yo un día le dije, ¿por qué no te compras una? Me dijo, esto es perfecto. Usaba la regla de cálculo y me dijo, dentro de hora y cuarto estará a la vista en el telescopio. Bueno, nos fuimos a cenar, charlamos largo y tendido y de pronto sonó el reloj que tenía al lado del telescopio. Dijo, vamos. Y me dijo, mira en el visor.
y en el haz, para señalar el lugar, en el centro estaba el planeta. Y yo le dije, ¿cómo lo sabes? Dice, sí, es sencillo. Si todos los astros se mueven cronométricamente desde siempre. Me dijo, ¿quieres ver algo más? Dije, no, con esto me llega. Y fuimos a charlar. Dios ha establecido por su palabra algo que es imposible de admitir y de pensar por la ciencia de los hombres. Nada escapa al control de Dios. ¿Nada? Nada. Ni Satanás. Voy al libro de Job y ahí viene Satanás con todo su ímpetu para hacer sufrir a un creyente. Lo hará siempre, es su oficio, lamentablemente. Levantará calumnias contra los creyentes entre los hombres. Nos acusará delante de Dios como fiscal nocivo y malvado. Este Satanás parece que tiene todo el poder, que tiene toda la fuerza, y voy al libro de Job, y Satanás le pide permiso a Dios para tocar la salud de Job. Y un poco más adelante le dice a Dios, no ha sido bastante, déjame un poco más. ¿Y qué le dice Dios? Todo menos su vida. Por tanto, los demonios, toda la potestad de tinieblas, todo el ejército desplegado contra la obra de Dios está bajo el control de Dios, porque Dios es omnipotente. Sigo en mi Biblia y veo a Jesucristo. ¿Cuál es la misión y ministerio esencial de Cristo antes de la cruz? Revelar a Dios. A veces se le pone a Cristo un ministerio que no tuvo o no vino para ese ministerio. A veces se habla de que Cristo fue enviado por Dios al mundo para establecer el reino de Dios en la tierra y que Cristo ofreció ese reino a Israel. Israel rechazó el reino. Dios se sintió fracasado y tuvo que meter en el sitio de Israel a la iglesia para que el programa suyo no se estorbe. ¡Qué tontería más grande! Cristo no vino al mundo en su primera venida para reinar. Vino para morir. El reino ocurrirá más adelante, en un tiempo determinado. Pero cuando Cristo viene al mundo de los hombres, comienza, dice Marcos, predicando el evangelio ¿de qué? Del reino. Cristo viene para revelar, para manifestar, para poner delante de los hombres la realidad de Dios. El Dios de muchos de los hombres de su tiempo era el Dios de la religión, de prácticas, de normas, de conductas, de formas, de hipocresía. Cristo viene para poner delante de los hombres la gloriosa realidad de la dimensión admirable del Dios eterno, y para que los hombres que no pueden ver a Dios, que es espíritu directamente, lo vean por medio de la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo. Y veo al Señor Jesús. Y cuando está en la tierra observo la omnipotencia divina. La naturaleza obedece a su palabra. De una forma tremenda. Dios en Cristo dice al viento calla y al mar enmudece. ¿Y qué ocurre? Lee el versículo. Se hizo una grande bonanza. Aquí en Galicia no hace falta que hablemos de viento, ¿verdad? Estaba el otro día en Argentina viendo las noticias de aquí. Alerta naranja en toda la costa. Olas de 6 a 8 metros. Bueno, de modo que esas olas se producen ¿por qué? Bueno, por el viento, eso lo sabemos todos. Y de pronto el viento se calma y las olas quedan automáticamente quietas. No, el mar sigue moviéndose durante un tiempo hasta que pierde la inercia que el viento le ha puesto, ¿verdad? Yo veo aquel milagro. Dios en Cristo dice al viento calla, al mar enmudece. ¿Qué ocurre? Se hace una gran bonanza en el instante, en el momento. La naturaleza es controlada por Jesús. Jesús dice al tímido Pedro en la barca, cuando aparece él caminando por el agua, le dice a Pedro, ven. Pedro primeramente le dijo, si eres tú, haz que yo vaya a ti andando sobre las aguas. Y Cristo le dice, ven. La omnipotencia de Jesús
no puede ser resistida. A veces hablamos de un Pedro sentado al borde del barquito que se mueve, poniendo los pies en el agua, a ver si me aguanta o no. Ni hablar de eso, olvídate del asunto. Cristo dijo, ven, y Pedro sale del barco y va. ¿Por qué? Porque la omnipotencia de Jesús es así. Y cuando llega Cristo se hunde. ¿Qué poca fe tiene Pedro? Bueno, simplemente se cumplió lo que Pedro quería. Si tú eres, haz que yo vaya a ti andando sobre las aguas. Llegó a él, cumplido el deseo, terminó la acción omnipotente y Pedro, ¿qué ocurre? Se hunde. Y mientras está así, inquieto, está viendo temeroso el viento y el mar. Y es otro aspecto de la vida de Pedro. Y Cristo lo toma y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero Cristo es omnipotente. Yo miro a Cristo sujetando la enfermedad y restaurándola no por sus manos, sino por su palabra. No siempre Cristo tocó al enfermo. A veces escucho que para sanar a una persona enferma hay que imponerle las manos. No está en la Biblia. Cristo dijo al leproso, quiero, se limpió. No hubo ninguna acción. Cristo sanó en la distancia a una muchacha que tenía un espíritu inmundo. El Dios de la Biblia no necesita acciones. El Dios de la Biblia es omnipotente en su palabra y hace lo que Él quiere siempre. Algo más, la muerte no puede resistir la omnipotencia de Jesús. Mira las resurrecciones de Cristo. Te invito a que recuerdes simplemente la de Lázaro. Ahí llega el Señor. El Señor en su naturaleza humana pregunta, ¿dónde lo enterrasteis? Él conoce como Dios todas las cosas, pero como hombre limita su conocimiento a lo que es necesario. Y le llevan a la tumba. Y Cristo le dice, abrir la tumba. Y la hermana de Lázaro le dice, Señor, ya hueles de 4 días. Y cuando la tumba se abre, Jesús no entra para tomar a Lázaro de la mano. Desde donde está, dice Lázaro, ven fuera. Y el que estaba dentro apareció fuera. Y es cuando Cristo dice, ahora desatadle. ¿Para qué? Para que pueda caminar, para que se pueda marchar. El gran milagro del autor de la vida, restaurando la vida a una persona que había muerto. Y yo miro a Jesús y digo, verdaderamente Dios es omnipotente. Pero algo más. Dios me conduce a la acción más poderosa que ha realizado Dios nunca jamás. Más poderosa que la creación del cielo y de la tierra. Y me lleva a la cruz del Calvario para hablarme de la evidencia de su poder. Pablo en Romanos habla del Evangelio y dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y yo me acerco a la cruz. O en torno a la cruz. Los ángeles guardan silencio. El sol se apaga. Cristo no dice una palabra. Las huestes de maldad están atentas al suceso más extraordinario de la historia. Y el Señor de señores, cargado con mi pecado, muere ocupando mi lugar. Y ese admirable Dios que guarda silencio es llevado a la experiencia más impresionante que puede alguno imaginarse, el desamparo del Padre. Hay un himno que cantamos, hace muchos años se cantaba, que dice, Dios mismo te desamparó para ampararme a mí. Por tu dolor, Jesús, Señor, no hay ira para mí. Y en esa cruz del Calvario se produce la obra admirable de la redención del mundo. Dios paga el precio de mi pecado, cargando la deuda sobre su inocente Hijo Jesús, para que yo, por fe en Cristo, tenga perdón de pecados y vida eterna. ¿Y cuál es la omnipotencia? Las huestes de maldad, carceleros por siglos de la humanidad. Aquel que nunca quiso abrir la cárcel, como dice el profeta, a los prisioneros, de pronto es despojado de la autoridad legal que tiene contra el hombre
porque Dios tomó la sentencia del pecado en el acta que nos era contraria y la clavó con Cristo en la cruz. Y ya no hay deuda que pagar, y ya no hay acta acusadora, y ya no hay reclamación de muerte eterna, porque los principados y potestades, todas las huestes de maldad, han sido, como dice Pablo en Colosenses, capítulo 2 y versículo 15, exhibidas a vergüenza pública en la cruz, triunfando sobre ellas. ¡Qué maravilla! La omnipotencia de Dios. ¿Algo más? Claro. Dios no hizo la obra de la cruz para poder perdonar mis pecados, solo. Dios hizo la obra de la cruz para transformar al pecador, para regenerar al hombre, para cambiar el corazón arruinado y orientado al mal, para generar en el hombre una nueva situación en relación con Dios, para darle poder victorioso por su espíritu para vencer el pecado, para que camine por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y cuando una persona cree, y este es el evangelio de la gracia, no solamente anuncio hoy un evangelio de perdón de pecados y de esperanza de vida, anuncio un evangelio de regeneración. Que la persona que cree en Cristo es cambiada por el poder de Cristo o no ha creído en Cristo. ¿Es verdad que tenemos nuestros fallos? Claro que sí. ¿Es verdad que caemos en el pecado muchas veces? Por supuesto que sí. ¿Es disculpable eso? No, por supuesto. Pero yo tengo mi conciencia personal de que todos los días necesito ir a la presencia de Dios y decirle: Señor Jesús, he hecho lo que tú no quieres que haga y tengo que confesar. Pero lo que sí sé es que aquel que estaba orientado de continuo al mal, ahora es orientado a vivir conforme a la voluntad de Dios. Que aquel que estaba practicando el pecado degradadamente está reorientado ahora a una vida de santidad. Que aquel que tenía ilusión en asuntos perniciosos es transformado en una vida de bondad que busca solo la gloria de Dios. ¿Lo entiendes? Este es el poder omnipotente de Dios que hace libres a los que éramos esclavos. Algo más, permíteme decir una sola cosa más en este punto y voy a terminar. El poder de Dios está permitiendo una gloriosa realidad esta mañana aquí en este lugar. Está reunida aquí lo que nosotros llamamos la Iglesia Unida. Bueno, creo que es uno de los nombres más bíblicos que podemos dar a la Iglesia. Porque cuando Cristo ora al Padre en Juan capítulo 17, la oración de Cristo hace una notoria insistencia delante de Dios en esto: que sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. No hay peor contradicción al Evangelio que proclamar distintas iglesias. No hay peor contradicción al Evangelio que hablar de separaciones de paredes y de nombres. La iglesia de Jesucristo es una sola iglesia. Y Cristo dijo: yo edificaré mi iglesia. ¿Quién hace posible este misterio? ¿Quién hace posible que la iglesia sea una? La omnipotencia de Dios. No es el ecumenismo humano que procura vincular a los hombres entre sí por determinadas creencias. Es el Espíritu Santo de Dios que une a los hombres en Cristo. Y este Espíritu Santo de Dios consolida e impide la rotura de la iglesia. Escucha, Cristo no habla de una unidad cualquiera. Le dice a su Padre: como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que sean ellos uno en nosotros. Por tanto, lo que está diciendo Cristo es: traslademos a esta iglesia la unidad intratrinitaria, para que como nosotros no podemos separarnos porque tenemos una sola vida, ellos no puedan separarse porque están en nosotros. Bueno, podemos luchar contra la unidad, pero la unidad está definitivamente hecha. Y Dios presentará a sí mismo en su gloria a la iglesia unida con gran alegría. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de esta perfección de Dios? En primer lugar,
Conocer a Dios como omnipotente conduce inexcusablemente a una expresión de adoración. Abro el Apocalipsis en el capítulo 4 y en el versículo 11 y veo a los ángeles y a los 24 ancianos alabando y adorando a Dios. ¿Por qué? Porque tú has hecho todas las cosas y por ti han sido creadas. Oh, yo me admiro de este Dios. Levanto mis ojos al cielo y descubro los astros en una noche clara y digo, es imposible un Dios más grande. Y el corazón mío no puede sino caer de rodillas, física o espiritualmente hablando, y decir a Dios, te adoro, Señor, porque tú eres el Dios omnipotente. Conduce a la adoración. Permíteme recordarte lo que insistentemente digo. A veces caerá en la monotonía. La adoración no es una actividad. Es una actitud. No adoro a Dios porque un día me emociono con las canciones o con el culto o con lo que sea y me siento y yo adoro a Dios porque conozco a Dios y sé quién es Dios. ¿Entiendes esto? Es necesario recuperar estas verdades para conocer a Dios y nos acercamos a Él y proclamamos su omnipotencia como Moisés en el libro del Éxodo. ¿Quién como tú, Señor Jehová, Dios entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillas, hacedor de prodigios? Éxodo capítulo 15 y versículo 11. Le adoramos porque es omnipotente. Pero conduce no solo a la adoración, conduce también a la gratitud. El poder de Dios está empeñado en nuestro perdón personal. Escucha un texto bíblico. ¿Qué Dios hay como tú? Que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre el enojo, porque se deleita en la misericordia. Miqueas capítulo 7, versículo 18. Permíteme decir algo sobre este versículo. No hay ningún pecado, por grave que sea, que Dios no perdone. ¿Lo entendemos bien o no? Podemos cometer un pecado muy grande. Venimos a la presencia del Señor. ¿Somos restaurados? Naturalmente que sí. Pero no hay pecado pequeño que no tenga importancia capital delante de Dios. De otra manera, no podemos transigir por el pecado. Tenemos que restaurar al pecador. No podemos acusar a una persona que haya caído en un pecado y ponerla al margen de nuestra vida y ni darle un abrazo ni orar por él. Pero no podemos permitir ni consentir que por compasión pasemos por alto el pecado que ha costado la sangre del Hijo de Dios. Mi hermano querido, mi hermana, si tú conoces al Dios de la misericordia, al Dios de la omnipotencia, va a restaurar tu situación espiritual. No tienes mayor necesidad que acudir a su presencia y decirle, Señor, perdóname. Y el Señor te va a ayudar, porque el perdón divino es generoso. Mira el Salmo 103. Él perdona todas nuestras iniquidades. Él perdona todos nuestros pecados. No deja alguno. Perdona toda nuestra maldad, porque Él es omnipotente y es bueno. Pero algo más. A veces pedimos perdón y decimos, Señor, te he pedido perdón por esto mismo hace una semana y he vuelto a caer. Señor, es que no tengo fuerzas para superar esta situación. Escucha lo que te dice esta mañana el Dios de la omnipotencia. Él proveerá de fuerzas de modo que te rejuvenezcas como las alas del águila, para que puedas alcanzar cotas celestiales. Me entusiasma esa imagen del águila. ¿Habéis visto las águilas alguna vez? Bueno, ahí en el norte de España, y cuando nosotros hace años pasábamos algunos días en Calvos, muy cerca de aquí, había una montaña con unas peñas impresionantes y allá arriba había por lo menos una pareja de águilas. Una de las cosas que a mí me encantaba, ¿sabéis qué era? Acercarme ahí, estar quietecito y ver cuando el águila salía. Es imponente, salta de la montaña y casi no mueve las alas. Abre las alas
y va volando así quieta y de pronto la ves levantarse e ir allá arriba y es un solo puntito en el cielo. Cuando Dios restaura nuestras fuerzas y nos da fuerzas como el águila, es para que podamos dejar el contacto del mundo y subir más cerca del sol de justicia que es Jesús. Y esta es la gran bendición que yo tengo esta mañana para mi vida y que quiero que cada uno sienta también entre vosotros. La omnipotencia de Dios produce paz y descanso. ¿Sabes por qué? Porque no solamente Dios está a nuestro favor, es que Dios está por nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 31. Y la compañía de Dios es realidad en cada momento a nuestro lado. Escucha la promesa de Jesús. Yo estoy con vosotros, ¿cuánto? Todos los días hasta el fin del mundo. Y tú estás enfermo. Y sientes que la mano de Dios mulle, como dice el Salmo, tu almohada en la enfermedad. Y tú estás angustiado. No sabes por qué de las situaciones. Y lees en el Salmo, con Él estaré yo en la angustia. Este es el Dios de la omnipotencia. Y el poder de Dios es manifestado. Y no hay nada difícil para Él. ¿Sabes cuál es la expresión de confianza suprema del creyente frente a la omnipotencia de Dios? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuánta paz me da esta verdad? Es más, el profeta dice que tú conservarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Es probable que haya esta mañana alguna persona, especialmente compañeros de ministerio, que son acusados injustamente. ¿Cuál es la solución para esa experiencia? Por experiencia personal difícil, dolorosa, yo diría angustiosa. Abro la Biblia y escucho a Dios. Capítulo 54 de Isaías, versículos 8 y 9. Capítulo 50, versículos 8 y 9. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos envejecerán como ropa de vestir y serán comidos por la justicia. No hay nadie que pueda acusar injustamente, verdaderamente, injustamente sí, verdaderamente, a un siervo de Dios. ¿Algo más? Y cuando te encuentres sin recursos para seguir adelante, ¿lo has experimentado alguna vez? ¿Has sentido que tus fuerzas han caído de tal manera que no eres capaz de dar un paso más en la carrera cristiana? Escucha la promesa de Dios, versículo 10. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en Jehová y apóyese en su Dios. Y Él te lleva en triunfo siempre. Ahora, algunas veces procurarán destruir tu imagen en el ministerio. Escucha al Omnipotente. Capítulo 54, versículos 15 al 17, y termino. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Ningún arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Escucha esta promesa, por favor. Muchas veces alentamos y animamos al pueblo de Dios en general. No siempre pensamos en los pastores. Yo quiero dejar con vosotros este último versículo.